¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. En esta segunda entrega, ¿qué les parece si ponemos sobre la mesa el tema Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador? La relación que tienen la candidata presidencial de Morena y el actual primer mandatario de nuestro país. Una relación que la oposición ha querido explotar llevándola al terreno del sometimiento, de la dependencia, que la continuidad no se trata de un movimiento, sino de que Andrés Manuel López Obrador seguirá al frente del país, teniendo a Claudia Sheinbaum como una especie de parapeto. No es la primera vez que leemos a Raimundo Riva Palacio, a Joaquín López Dóriga, a Leo Zuckerman, ahora hay que agregar al maestro Jorge Volpi, quienes cuestionan abiertamente y me parece de forma poco sustentada y muy falaz las capacidades e independencia que tiene Claudia Sheinbaum. Para nadie es un secreto la enorme cercanía que existe entre estos dos personajes, la influencia en la formación política que tiene de López Obrador en Claudia Sheinbaum y el peso específico del político tabasqueño en la historia, no solamente de Morena, sino de todo el país. Lo comentábamos en alguna ocasión, en lo personal, yo creo que hay que evaluar de una manera diferente a Andrés Manuel López Obrador por el peso específico que ha alcanzado. México es uno antes y después de Andrés Manuel López Obrador. Para algunos será pro, para otros será contra, pero no es un personaje que haya pasado desapercibido, no es un personaje que haya quedado ahí precisamente, nada más, como una simple referencia, o que sea un personaje que no haya marcado, así literal, marcado con su sexenio los episodios que conforman la estructura de gobierno y política de México. Dicho por Joaquín López Dóriga, para dejarlo en claro, el líder político social más importante de toda nuestra historia, superando incluso a el general Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, si uno se pone a dimensionar esta figura de Andrés Manuel López Obrador, podemos hablar de un comparativo con Nelson Mandela y en el aspecto de la influencia política. Y en ese sentido, López Obrador tendrá que jugar un papel de brújula moral de su movimiento, más allá de que él asegura que se va a retirar, de que por cuestiones de salud ya no quiere saber nada de política. Yo creo que tendrá que seguir interviniendo de tal manera para que no se desvíe lo que él ha construido en todo este tiempo. Y ahí Claudia Sheinbaum tendrá que ser inteligente en todos los sentidos para entender que ese es un liderazgo positivo, no un liderazgo que trata de quitarle control o que trata de minimizarla, sino más bien de seguir encauzando precisamente las cosas sin, por supuesto, sin caer en un aspecto de confrontación o algo por el estilo. Y yo creo que Claudia Sheinbaum tiene esa inteligencia, esa madurez para poder entender precisamente la figura de López Obrador y para poder ejercer el poder desde su propia óptica y desde su propio estilo, tal y como lo hizo en la Ciudad de México. Por ejemplo, el caso de la pandemia. Hubo decisiones que se tomaron a nivel federal que la Ciudad de México no acató, o decisiones de la Ciudad de México que no iban de acuerdo a la agenda marcada por el gobierno federal. Y Sheinbaum en todo momento asumió esas responsabilidades, saliendo avante precisamente de una pandemia de la cual no todos pueden decir exactamente lo mismo. Ahora, hay dos factores aquí que es importante poner sobre la mesa. En este momento, Claudia Sheinbaum vive la segunda etapa de su periplo a la silla del águila. La primera fue Claudia Sheinbaum precandidata, Claudia Sheinbaum la que se le mencionaba, Claudia Sheinbaum a la cual Andrés Manuel le levantó el brazo, Claudia Sheinbaum que se decidió a integrarse a un proceso interno, Claudia Sheinbaum que tuvo que llevar a cabo esta disputa con sus compañeros, Claudia Sheinbaum que sale avante como precandidata y se convierte en la candidata del partido. El segundo etapa es la candidata Claudia Sheinbaum, una mujer que está contendiendo por la silla del águila y que a pesar de la ventaja que tiene, no puede darla por ganada. En estos dos escenarios, por supuesto que la figura de Andrés Manuel López Obrador tiene una connotación especial, tanto positiva como negativa, dependiendo, por supuesto, de del origen de la misma. Claudia Sheinbaum ha marcado en diversas ocasiones sus diferencias con Andrés Manuel, por ejemplo, en el tema científico, en el tema de la academia.
Me encantó en este sentido lo que acaba de decir en torno al INE, por ejemplo, cuando dice, no me interesa desaparecer al INE, porque es cierto, no se trata de desaparecer las instituciones, no va por ahí, se trata de reformarlas, se trata de mejorarlas, se trata de profundizar los cambios, porque por supuesto que las instituciones deben de existir, y lo decíamos el otro día, por supuesto que los organismos autónomos deben de existir, pero no como reflejo de un neoliberalismo rapaz que solamente ha beneficiado a unos cuantos. Y Claudia Sheinbaum entrará a ese periodo de gobierno en el cual tendrás un margen de acción mucho mayor que el que tuvo en un principio Andrés Manuel López Obrador, que no tuvo de otra más que erosionar ese mismo sistema o intentar hacerlo para cambiar de tajo muchas cosas a raíz precisamente de la podredumbre, con sus honrosas excepciones, pero que existía alrededor de muchas de estas instituciones. La transición de poderes entre el fundador de un movimiento y su sucesora es un caso inédito en la historia del país, nos dice el maestro Jorge Cepeda. No hay fórmulas mágicas que garanticen un relevo idóneo. El peso, lo mencionamos que López Obrador tiene dentro de su movimiento, es tan personal que va más allá del poder que tenían los presidentes de antaño sobre el PRI. Incluso si posteriormente no decide intervenir, habrá cuadros, habrá dirigentes que invocarán la ortodoxia, la fidelidad al legado del líder como una especie de carta de negociación, nos dice el maestro Cepeda, agendas, posiciones, precisamente con la heredera del López Obradorismo. Incluso este talante, López Obrador, su deseo de trasladar implícita o explícitamente una agenda a su sucesora, es todavía un tema muy ambiguo, ¿no? Y me quedo con lo que dice el maestro Cepeda, en el sentido de que parece que es un auténtico deseo del fundador del movimiento de desvincularse del poder, pero la inercia va a empujar en sentido inverso, que es lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Me parece que ni siquiera la propia Claudia Sheinbaum estaría deseosa que López Obrador se guardara en su rancho y no volviera precisamente a opinar al respecto, ¿no? Obviamente ha sido muy respetuosa, ha sido muy cuidadosa, ha sido muy conservadora, porque está en esa etapa del periplo hacia la silla del águila. Ella, al darse a conocer como la candidata de la continuidad, está, por supuesto, obligada, ¿no? Obligada a respaldar la administración de López Obrador, y no digo obligada de manera ofensiva, sino por una cuestión lógica. Si yo estoy diciendo que estoy a favor de la continuidad, tengo el compromiso de respaldar a una administración como tal. No voy a hacer un pronunciamiento público en su contra jamás. Ella misma lo dijo en una entrevista, no me vas a escuchar decir por el bien de México primero los ricos, ¿no? Obviamente, Claudia Sheinbaum tendrá estos 3 meses para comenzar a marcar ciertas diferencias con Andrés Manuel López Obrador, ciertos acercamientos con sectores que de una u otra manera se divorciaron del político tabasqueño, y que con ella, con sus diferentes matices, puede lograr un acercamiento mucho más interesante. Incluso ya están trabajando en él con Renata Turrent al frente precisamente del mismo. Y de esta forma, Claudia Sheinbaum se mantendrá en este perfil de la fiel discípula, de la fiel alumna, pero las cosas cambiarán o empezarán a cambiar cuando ella se convierta, como todo parece indicar, en la presidenta de este país. Entonces, ahí sí habrá algún tipo de pronunciamientos, algún tipo de señalamientos que tal vez lleven a un cierto tipo de roce entre ambos personajes, pero que son roces normales a final de cuentas, porque en realidad no tienen grandes diferencias en los temas de fondo de lo que significa precisamente Morena, ya estando en Palacio Nacional, ya estando como la presidenta de la República. Bueno, su primer año será interesante definitivamente para ver desde la conformación del gabinete, desde los primeros programas de gobierno que habrán de lanzar, ¿no? Desde qué tanto, por supuesto, puede llegar a acuerdos dentro y fuera de Morena para poder darle viabilidad a las propuestas que haga en diferentes materias, cómo analice, cómo confronta temas sustanciales para el país, como es el caso concreto de Ayotzinapa. Y me parece en este marco que hay una gran pregunta que lanza mucha gente y dice si Claudia Sheinbaum será mejor presidenta que Andrés Manuel López Obrador.
Andrés Manuel López Obrador, cuando se lo preguntó la periodista rusa en esta interesante charla, Ina, cuando se lo preguntó Ina, em, es tajante y dice, ¿no? Sheinbaum será mejor presidenta de lo que yo soy, ¿no? Eso es un hecho. Y él habla de que tiene una mayor capacidad y mayor preparación, ¿no? Para la administración pública, para la dirección productiva de equipos, valoración, planeación, diseño, ejecución. Claudia Sheinbaum, en lo que tal vez no está tan involucrada, y es el sello de López Obrador, es en este manejo político que sabe darle perfectamente el presidente de la República. Esas habilidades políticas que sin duda alguna tendrá que encontrarlas en alguien que se convierta en su principal jugador o jugadora para que pueda lidiar con los intereses que hay alrededor. Y es que a final de cuentas al interior de Morena está la corriente del obradorismo, esa corriente que apoya a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque la ve efectivamente como una militante férrea, la define así Viridiana Ríos, la ven como alguien que sí va a extender la obra de López Obrador, ¿no? Por eso no querían a Marcelo Ebrard, porque abiertamente el obradorismo dijo, Ebrard es un Lenin cualquiera, ¿no? Un Lenin Camacho que traicionó a Correa. Ebrard no garantiza que lleven a cabo las acciones que está llevando Andrés Manuel López Obrador por su misma formación política, y Claudia sí lo garantiza, sí lo garantiza en este sentido. No la identifican como una estratega carismática de un movimiento político histórico, sino como una eficiente directora ejecutiva, así lo dice Viridiana Ríos, ¿no? Y será muy interesante, por supuesto, ver cómo confluyen los obradoristas y los claudistas en un momento dado. Cómo logran precisamente darle viabilidad a todo este proceso alrededor de Morena, y cómo logran consolidar precisamente un proyecto que no puede tener ambajes, que no puede tener, por supuesto, dudas, sobre todo por el momento en el cual les va a tomar enfrentarse a diversos poderes fácticos que han dejado muy, pero muy en claro qué es lo que buscan y cómo lo buscan, y que tendrá que a final de cuentas Claudia Sheinbaum incluso relacionarse directamente con un presidente tan complicado, tan difícil como podría llegar a ser el propio Donald Trump, ¿no? Ahí veremos cómo se va desempeñando precisamente esta relación entre los obradoristas, que serán esta corriente vigilante, ¿no? De que Claudia no se desvíe, de que Claudia Sheinbaum mantenga precisamente lo más importante. Ahora, hay que ver algo muy, muy cierto, ¿no? Eh, Habrá formas diferentes de ejecutar el poder, formas muy distintas, y los obradoristas tendrán que entenderlo, tendrán que saber que la forma será distinta. Lo importante es que el fondo sea exactamente el mismo. Mientras Andrés Manuel López Obrador garantice ese apoyo a Claudia Sheinbaum, los obradoristas, la gran mayoría de ellos, estará por supuesto ahí. Eso me parece fundamental. Pero pero la propia Claudia tendrá que ir tomando decisiones que tarde o temprano, por supuesto, la llevarán a ciertos cuestionamientos de este tipo de corrientes, ¿no? Y entonces ahí es precisamente donde se verá la madurez ya de Morena alrededor, no de un líder, sino de una persona que efectivamente no tiene esas cualidades carismáticas que tiene Andrés Manuel, de esa capacidad de aglutinar, pero es una persona capacitada para manejar un movimiento, y ese movimiento tendrá que entender que hay un cambio de rostro, un cambio de nombre, un cambio precisamente de estilo, como diría el maestro Cosío Villegas, el personal estilo de gobernar. ¿Usted qué opina? ¿Qué siente? Lo que a mí sí me queda claro, y lo digo abiertamente, es que Claudia Sheinbaum no es para nada, pero para nada, ningún títere de Andrés Manuel López Obrador, y que difícilmente podría hacerlo por el mismo carácter y liderazgo que tiene, y porque el mismo Andrés Manuel López Obrador dudo mucho que cayera en una situación de esa naturaleza. Si les gustó el video, échenle por supuesto el pulgar arriba, compártanlo, ya lo saben, suscríbanse, nos ayudan muchísimo, denle a la campanita, y si hay chance pónganos el super chat, el super gracias, y déjenos su comentario al respecto. Yo como siempre les agradezco el favor de su atención y nos vemos el día de mañana. Gracias, buenas noches.